estoy por aquí haciendo lo propio. Usted ayúdeme a compartir este video para que pueda llegar a más personas. Saludamos a todos en el amor de Cristo. Un abrazo para todos, quedan todos debidamente saludados. Ministros, pastores, hermanos en Cristo, amigos, en esta hora. Vamos a estar hablando de este tema muy importante que no es nuevo. Un tema acerca de la cristología. Y es un problema desde el inicio del comienzo de la iglesia. Ha comenzado y se sigue extendiendo hasta los días de hoy. Por eso el título que le pusimos es una antigua herejía moderna, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y muchas veces leemos la Biblia y no entendemos el contexto que realmente se quiso escribir. Y aquí hay material. ¿Por qué? Porque fue uno de los asuntos que se discutió, se debatió, hasta, podemos decir, hasta el tercer siglo de la era cristiana. Voy a tocar aspectos históricos, aspectos bíblicos, de manera sencilla, precisa, concisa, sin que sea muy largo para no cansarlo a ustedes. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Podemos comenzar por muchas maneras. Podemos comenzar diciendo que la cristología es el fundamento sobre el cual nosotros edificamos otras doctrinas. Por eso Pablo dijo que nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, al cual es Jesucristo. Podemos buscar textos bíblicos que hablan de la deidad de Jesucristo, obviamente luego de su resurrección, pero básicamente lo vamos a concentrar en hablar textos bíblicos que hablen de la deidad de Cristo en su ministerio terrenal. En el desarrollo de la iglesia, surgieron en la época de la iglesia primitiva muchas herejías, los edomitas, el gnosticismo especialmente, que Pablo los doceta, pero se escribió más acerca del gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo es la mezcla de la filosofía griega con el judaísmo. ¿Ve? Juan, en su carta, primera, segunda, tercera de Juan, específicamente en primera de Juan, escribió mucho acerca del espíritu anticristo. Todo aquello que no confiese que Cristo ha venido en carne es el espíritu anticristo. ¿Por qué? Porque esto también se puede remontar y se prueba cuando el apóstol Pablo estaba diciendo que para los griegos el mensaje de Cristo era locura. ¿Por qué era locura? Porque para la filosofía griega era inconcebible que un Dios que era espíritu encarnara en un cuerpo humano de carne, porque ellos creían que lo espíritu y la carne eran completamente opuestos en el sentido literal, ¿verdad? Que en esta carne literal habita, es pecaminosa de sí, y que es imposible que un Dios que era santo, que es espíritu, encarnara en un cuerpo. Entonces, básicamente, la cristología se va debatiendo hasta el tercer siglo. Podemos mencionar algunos de los arianistas o del sabelismo o el modalismo. El modalismo o el sabelismo es lo que se discute en el tercer siglo de la era cristiana, y por eso que también se convoca el concilio de Nicea para debatir si Dios era un Dios trino o era Jesús solo. Y básicamente la herejía constaba de que Jehová se manifestó en esa ropa en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento sigue siendo Jehová, pero se puso la ropa de Jesús, y cuando ascendió al cielo, pues el Espíritu Santo, pues pero es Jesús solo, todo es Jesús. Y está la otra, que es el arianismo, que es la doctrina, una antigua herejía, pero que también adoptada por los testigos de Jehová y por los adventistas, que no aceptan que Jesús es Dios y que es un ser creado. La Biblia menciona que es el misterio de la piedad. Misterio de la piedad está escrito en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios manifiesto en carne, justificado en espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído al mundo y recibido en gloria. 6 puntos que abarcan el misterio de la piedad. Y cuando nosotros hablamos acerca del arrebatamiento y hablamos de estos puntos que la Biblia habla misterio, me gusta definir esa palabra misterio. ¿Por qué? Porque la palabra misterio lo que implica son varias cosas. Número 1,
que se tiene que tener una mente renovada para comprender ese misterio. Segundo, se menciona misterio porque no hace referencia en el Antiguo Testamento, pero se revela para la iglesia en el Nuevo Testamento. Y es un misterio revelado para la iglesia, ¿verdad? Pablo en Colosenses dice que él, como apóstol de Jesucristo, era administrador de los misterios de Dios. La iglesia es un misterio, el misterio de la piedad, el misterio del arrebatamiento, el misterio de la iglesia, porque son cosas que no se mencionaron en el Antiguo Testamento, mas se revelan para la iglesia en el Nuevo Testamento. Una ocasión estaba hablando acerca de los misterios, y si usted conoce los 12 o 15 misterios que habla la Biblia en el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que los misterios son las cosas que más se discuten en la iglesia. ¿Por qué se discuten? Porque se tiene que tener mente de discípulo, una mente renovada. Hay que tener una mente espiritual para comprender esto, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que la cristología es un misterio revelado. Dios manifiesto en carne, el Hijo de Dios. Ahora, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, si vamos para las Escrituras, uno de los textos más contundentes que hablan de la deidad de Jesucristo, obviamente es el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el Verbo, el Logos, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y eso también se confirma cuando habla en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 48. Cristo está hablando con los fariseos y le dice a los fariseos, antes de Abraham yo soy. Está hablando de la preexistencia de él, ¿verdad? Como Dios antes de encarnar en ese cuerpo humano. Por tanto, Cristo, amén, 100% hombre, 100% Dios. Si usted va a coger todos los textos bíblicos que hablan acerca de la referencia de la humanidad de Cristo, se turba. Por eso es que usted tiene que coger todos los textos bíblicos, especialmente los que hablan acerca de la deidad de Jesucristo. Jesucristo le dio sed. ¿Por qué le dio sed? Porque estaba en un cuerpo humano. O sea, si usted dice que Jesucristo no es Dios, usted está diciendo que Jesucristo es hijo de María y José. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque modernamente, eso es lo que dicen los testigos de Jehová, eso es lo que dicen los famosos judíos mesiánicos, que muchas gente dice, no, que los judíos ahora están creyendo en Jesucristo. Sí, pero ¿cómo creen en Jesucristo? Ellos dicen que es Mesías, pero para cumplir los requisitos de Mesías, Isaías dice que es aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, por eso que el relato del nacimiento de Cristo es muy importante en la Biblia. ¿Por qué? Porque cumple los requisitos de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías, que tenía que ser nacido de una virgen. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hizo sombra al Espíritu de Dios y el santo ser que había que nacer sobre él era santo. Muchos de los judíos mesiánicos dicen que era santo en el momento que se convirtió, el momento que se bautizó, discúlpenme, y el Espíritu Santo descendió sobre él. Ahí se convierte santo. Eso es una herejía. Es totalmente una herejía. También podemos ver que si Jesús fuera hombre, Jesús en la Biblia recibió adoración y ningún hombre, ningún ángel ha recibido adoración, y Jesús en la tierra recibió adoración como Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, poderoso el nombre del Señor. También lo vemos en la transfiguración, a su nombre sea la gloria. Dice la Biblia en Mateo capítulo 2, verso 11, cuando los reyes, dice la Biblia, tan pronto como los reyes fijaron sus ojos en el Cristo, ¿verdad? Se postraron y adoraron. Mateo 2, 11, Jesús recibió adoración cuando era niño, en ese pesebre recibió adoración. Dice la Biblia en Mateo capítulo 14, verso 13, dice, entonces los que estaban en la barca vieron, la adoraron, diciendo, verdaderamente es hijo de Dios. O sea, él recibió adoración, a su nombre sea la gloria, como Dios en la tierra. Sin embargo, cuando usted ve el libro de Apocalipsis, hay un ángel que Juan quiere adorarlo, dice, no lo haga, porque yo soy consiervo como tú. Entonces, aunque lleve el título de hijo de Dios, es Dios. Es Dios, porque así la Biblia lo confirma. A su nombre sea la gloria. Podemos hablar, eso fue en el Mateo capítulo 14, verso
33, cuando Jesús reprendió los vientos y la mar le obedecieron. También Mateo 28:1, ya eso es la resurrección. Marcos capítulo 10, verso 1. Lucas 24:10, dice que le adoraron. Mateo 28:9, dice la resurrección, cuando se aparecieron, ¿verdad? Ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. A su nombre sea la gloria. Entonces, vemos que ningún hombre ha recibido adoración, ningún ángel ha recibido adoración, pero Dios, Jesucristo, Dios, recibió adoración estando en el cuerpo humano en su ministerio terrenal. También podemos notar una de las manifestaciones en el monte Tabor, en el monte de la transfiguración, en el evangelio en Mateo capítulo 17, y dice de la siguiente manera, dice que se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dígame qué personaje en la Biblia, siendo hombre, se ha transfigurado. Nadie. ¿Por qué? Porque Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Alabado sea la gloria de Jesucristo. Obviamente, si usted quita estos textos y se va a los textos cuando tenía hambre, a los textos cuando lloró, eso lo que representa es la experiencia humana de Jesús. Pero Jesús no dejó de ser Dios. ¿Cómo lo dice la Biblia? Mire, para entender eso, también usted tiene que ir al libro de Filipenses, el capítulo 2. A ver si lo tengo marcado por aquí, si no lo buscamos por acá. Cuando Pablo dice, haya pues este sentir, el cual lo hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró a sí mismo. Vamos a buscarlo para que se oiga lindo, el libro de Filipenses, poderoso el nombre de Cristo, Filipenses, el capítulo 2 y del verso 4 en adelante. Dice, verso 5, haya pues este sentir en vosotros, sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual que Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, forma de siervo, semejante a los hombres, pero era Dios. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, y estando en obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué significa esto? Que está hablando de la experiencia de que Jesús no se aferró a ser igual que Dios, como dice Juan, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él no se aferró a eso. Otra vez repasamos Juan capítulo 8, verso 48. Antes de Abraham, yo soy. La preexistencia de Cristo. Vemos la transfiguración, su rostro como de sol. Vemos recibiendo a Cristo adoración en la tierra cuando los reyes fueron a visitarle y entregarle regalos. En su nacimiento se postraron y lo adoraron. Vemos cuando Jesús reprendió el mar y los vientos lo obedecieron. Los discípulos le adoraron. Dígame usted que ser creado recibió adoración. Ninguno recibió adoración, pero él sí podía recibir adoración porque él era Dios. Alabado sea la gloria de Jesús por los siglos de los siglos. Entonces, si nosotros comenzamos a trastocar este fundamento, que es el fundamento sobre el cual edificamos la iglesia, imagínese, usted está trastocando el fundamento principal de la iglesia, que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y la Biblia es clara cuando la Biblia dice que si hay alguien que trae otro evangelio, sea anatema. Eso lo dice muy claro la Biblia. Esta mañana yo meditaba, lamentablemente, que muchas veces en el evangelio se vive como el circo romano. Mito o realidad, no lo sé. Pero en el circo romano, o en el circo no, en el coliseo romano, cuando estaban los gladiadores peleando, se hacía esta seña para vida y esta seña para muerte. Todo dependía de la empatía del pueblo con el personaje que estaba luchando. La Biblia es clara. Se restaura a la persona cuando reconoce su pecado, independientemente quién sea, y se denuncia la herejía independientemente de quién venga. Entonces hay un problema, porque entonces la iglesia comenzamos
a trastear con las emociones de la gente. Cuando hay algo que está mal, está mal. Una cosa es que una persona caiga en pecado, adulterio, fornicación, qué sé yo, reconozca su pecado, se levante. Y otra cosa son las herejías y la apostasía. ¿Por qué? Porque no solamente está en juego la persona que está promoviendo esa herejía, sino que está en juego las personas que están escuchando esa herejía. Entonces, cuando yo apelo al pueblo a la empatía, y el apóstol Pablo fue bien rampante y Juan fue bien rampante cuando le dice a la hermanita elegida en su segunda carta, Juan le dice, mira mija, si alguno le dice bienvenido, está practicando de sus malas obras. Estaba diciendo que la hermanita era tan buena que recibía hasta los herejes en su casa. Y Juan está diciendo, si usted recibe ese hereje en su casa, usted está participando de las malas obras. Eso quiere decir que toda persona que pretenda justificar una herejía tan seria como esta está siendo partícipe de las mismas herejías, independientemente que sea yo. Por ejemplo, vamos a poner que sea yo. Vamos a poner que soy yo. Soy yo que dije que Jesucristo no es el Señor y que Jesucristo no es Dios. O X o Y persona. Entonces, las personas, independientemente de que sea, evalúan. Dice, no, esta persona no se puede. Entonces, nosotros no podemos estar jugando porque la Biblia es clara. La Biblia dice que ni siquiera le dé la bienvenida. Y no solamente nosotros tenemos que pensar en la persona que por X o Y circunstancia está hablando tal herejía. Nosotros tenemos que pensar en el cuerpo de Cristo, que hay personas que han creado credibilidad dentro del cuerpo de Cristo, pero cuando dicen una herejía, arrastran a miles tras esa herejía. Entonces, ¿cuál es la postura de la iglesia? ¿Cuál es la posición de los líderes en este momento? Muchas de ellos son una actitud pasiva, una actitud de silencio, una actitud de tratar de minimizar las cosas. Entonces, una cosa es la herejía y otra cosa es la persona. Cuando usted defiende el evangelio, usted tiene que ser maduro. ¿Por qué? Porque el yo denunciar una herejía de X o Y persona no me constituye enemigo de esa persona. Yo soy enemigo de las enseñanzas herejéticas o que producen apostasía en la vida de la iglesia. Yo me tengo que oponer a eso energéticamente. Ahora, esto no se puede convertir en una guerra personal. Pero lamentablemente, como en muchos carnales y mucha gente inmadura que han llegado a posiciones, que el creer que uno denuncie una herejía, se cree que uno se constituye en enemigo de X o Y personas. Si yo me pongo a hablar en los asuntos personales, pero tampoco yo puedo ir a tratar de tirarle toalla, haciéndole entender a la gente que esto no es nada. No, escúchame bien, esto es serio. Usted decir que Jesucristo no es Dios y señalar a los demás pastores como que están promoviendo una herejía, que enseñar que Jesucristo es el Señor y es Dios, no lo enseñamos porque así la Biblia lo dice. Entonces nosotros no nos estamos moviendo basado en la realidad bíblica. Las herejías y la apostasía en la iglesia primitiva se trataban con mucha seriedad. Tanto así que el apóstol Pablo dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo desciende predicando otro evangelio, si anatema, se acabó. Sea quien sea Omar Lugo, sea Pepito o Yuyo el matapuerco o Panchito el cuida gallina o quien sea, si habla en contra de los preceptos bíblicos, hay que corregir por las escrituras. Ahora, claro, ¿usted cree que en un momento Guillermo Maldonado no fue un hombre de Dios? Pues vaya a leer la historia, porque hay gente que no nacieron apóstatas. La mayoría de los apóstatas en Puerto Rico en algún momento fueron hombres o mujeres de Dios. Lea la historia, busque la historia. Nosotros no podemos tapar el pecado o tapar las herejías o tapar la apostasía por la empatía. Claro está, hay que corregir con misericordia y verdad. Y se corrige por la Biblia y se defiende la doctrina, porque esto no se trata de mencionar X o Y personas, pero independientemente de lo que sea, se denuncia.
O sea, a mí me impacta la hipocresía de muchos que defienden a unos y condenan a otros. ¿Ves? Defienden a la herejía, pero condenan a uno que cayó en adulterio. ¿Ves? Entonces, es una hipocresía. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los ministros hoy en día? ¿Los que hacemos así o los que hacemos así? No. El que hace así o el que hace así es la palabra de Dios. La Biblia dice contender ardientemente por la palabra, por la fe que ha sido implantada en vuestros corazones. Pero lamentablemente, la hipocresía de muchos que utilizan cualquier cosa que se mueve en el medio ambiente para capitalizarlo. O sea, vamos a defender fulano porque fulano en un momento de su vida me ayudó. Yo he tenido amigos que hoy en día predican lo contrario a lo que predico yo, que comenzamos juntos, que los conozco de hace tiempo, que quizás se criaron en el evangelio, pero hoy predica un evangelio diferente, que en algún momento fueron de bendición a mi vida. Pues claro que sí, pero significa que yo voy a hacer silencio, voy a callar la verdad de la palabra porque un día fueron o porque los conozco. Negativo, así no es el evangelio. Lamentablemente el evangelio hoy en día ha sido reducido al panismo y al amiguismo. Bueno, si fulano me cae bien, vamos a tapar esto debajo de la alfombra, pero si fulano me cae mal, pues entonces lo vamos a explotar en secreto. Como hay muchos que se han enterado que muchos han caído y comienzan buscando información. Mira, fulano, tú me das el número de Mengano porque quiero saber. Mire, hermano, no sea embustero y paquetero. Si usted lo que quiere saber es el bochinche. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, les quieren lavar la cara a muchos. No, que nosotros somos los más misericordiosos. Que tenga cuidado, que ore por favor. Mire, mi hermano, de esa hipocresía. Pecado es pecado. Apostasía y herejía son unos pecados serios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Voy a poner yo de ejemplo y que el Señor me guarde. No es lo mismo que fulano caiga en adulterio. Se cayó. Esa persona, quizá hay gente que lo escuchen y se puedan desanimar, pero no es lo mismo que yo caiga en una herejía y comience a regar mi veneno. Mira, ya Cristo vino, para ponerle un ejemplo. Entonces, todas aquellas personas que simpatizan conmigo, bajo ese pecado de herejía y de apostasía, pero sigo en un púlpito trepado, sigo por un medio trepado, envenenando el cuerpo de Cristo y confundiéndolo. No es lo mismo ni se escribe igual. ¿Por qué? Porque el adúltero va y se sienta cuando es descubierto y confiesa su pecado. Mas sin embargo, una persona que es hereje y apóstata permanece en su posición haciendo daño al cuerpo de Cristo. ¿Ves? Voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque a todo aquel que es pastor, muchos dicen, y les voy a decir algo, esto quizás haga un video aparte. Muchos dicen, yo muero con las botas puestas. Yo, pastor, yo que soy pastor, si Cristo no viene y Dios me guarda porque yo no dependo de mi propia fuerza. Muchos dicen, yo muero con las botas, pues claro, yo muero con las botas del evangelio. Ahora, yo tengo que pensar, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos ministros en los altares, en los púlpitos, que no preparan una siguiente generación, se creen que son eternos, se mueren y se vuelve un desastre en el ministerio y se pierde la secuencia del ministerio. Segundo punto muy importante, tú tienes que saber cuándo es prudente retirarte. Una cosa es el ministerio y otra cosa es la salvación. Lea la historia que a los levitas y sacerdotes había un tiempo que se retiraban. ¿Ves? ¿Por qué se retiran? Por eso mismo. Porque llega un momento, hermano, que nuestro sentido común, porque somos humanos y estamos en este carapacho, y sí, nosotros somos humanos, nos comienza a fallar la mente, nos comienza a fallar un montón de cosas. Pero más malos son aquellos que están detrás de estas personas que los siguen apoyando. O sea, la gente le quieren atribuir que hay personas que están enfermos. ¿Y por qué entonces todo el mundo los apoya? Porque si yo tuviera un pastor, mi mamá fue pastora. Si en el momento que mi mamá comienza a decir herejía, yo no voy a apoyar la herejía. Yo me la voy a parar en el medio, independientemente que sea mi familia. Porque aquí, hermano, cuando hablamos de Biblia y de palabra y doctrina, aquí no hay familia, aquí no hay amigos, aquí es la Biblia. ¿Por qué? Porque una herejía que yo hable, un disparate que yo hable, va a arrastrar a miles al infierno. Y estamos hablando de una doctrina
que es principal en la iglesia de Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. Jesucristo es el Señor. Entonces, o somos o no somos. Las personas que han cometido el error, oramos por ellos, pero nosotros alertamos al pueblo que si en un momento han sido de bendición a vuestra vida, claro que sí, nos duele en el corazón. Por eso es que tenemos que tener pendiente, usted pastor que me está escuchando, cuándo es la hora de usted retirarse, sentarse, porque hay diferentes formas de servirle a Dios. Y yo lo he hecho, testifico. Mi mamá, yo soy pastor en una iglesia, mi mamá está pastoreando otra, mi mamá le dio un derrame cerebral. Ella siguió para adelante. Los hermanos lo dejaron sola. Yo le dije, no, espérate. Yo le dije, una cosa es el ministerio, otra cosa es tu salvación. Dije, coge una pausa a lo que te mejora y si te sientes bien, regresa. ¿Por qué? Porque no es que usted muera con las botas puestas, porque aquí el grande es Jesucristo. Entonces gente que quieren quitarle la gloria a Jesucristo. Usted tiene limitaciones. Como ser humano usted tiene que aprender cuándo delegar, cuándo quitarse, cuándo limitarse. Y los sacerdotes tenían su tiempo de retiro como sacerdotes. Entonces, significa que el día que yo tenga 80, 90 años, que no pueda hacer el trabajo que se me requiere, porque el trabajo pastoral no es solamente predicar en un púlpito. Esto es un trabajo de administración, un trabajo en el púlpito, consejería, seguimiento y un sinnúmero de cosas. Entonces, es lamentable, gloria al nombre del Señor, que la Biblia es clara. Por eso es que usted, hermano, yo tengo un tema por ahí que se llama no me siga. Lo digo de una forma, puse ese título para llamar la atención. ¿Por qué? Porque aquí usted sigue a la gente. Yo tengo personas que a mí me gusta escucharlo, pero yo lo sigo hasta el momento que estén por la línea. Se acabó. El día que se desfrenen, el día que se acabó. Porque ese compromiso con la palabra, lamentablemente en la iglesia de hoy no existe. Y eso viene desde arriba, del altar. ¿Por qué? Por el amiguismo y el panismo y toda esta basura del diablo que se ha metido, que la gente tiene mentalidad de ganga y cuando vienen a la iglesia siguen con esa mentalidad de corillo y de combo y han contaminado el cuerpo de Cristo. Y tampoco son nuevos, porque también esa mentalidad surgió en la iglesia primitiva. La filosofía, ¿por qué usted cree que Pablo en Corintios dice que los que son de Pablo, los que son de Cefa y los que son de Apolo? Porque ese pensamiento de seguir a los hombres era de un pensamiento de la cultura filosófica griega, que cada cual tenía la persona, el filósofo que seguían y eran seguidores, y los filósofos tenían discípulos propios de ellos y entre los discípulos se peleaban. Entonces, ese pensamiento se ha metido en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque la gente que vienen con mente de calle, siguen con mente de calle aquí. Esto no es cuestión de combo, de corillo, de panismo. Esto es cuestión de compromiso con Dios y la Biblia. Y por eso muchas veces uno se busca problemas y se busca enemistades. Y a veces esa misma gente tiene misericordia con el que dice disparate, pero con el que le enfrentó la mentira, le tiran. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hipocresía estamos hablando? Esto es tremendo. Entonces, aquí el evangelio es serio. Esto no es por a quien yo le soy fiel a alguien porque le saco un beneficio. Tampoco tiene que ver con eso. Aquí hay momentos que usted se va a quedar solo. Y yo prefiero andar solo que andar mal acompañado. ¿Por qué? Porque solo usted le debe dar cuenta a Dios por sus actos. Cuando usted anda en combo y en corillo, usted le tiene que dar cuenta a todo el mundo de lo que hace el combo tuyo. No, aquí es Jesucristo, usted, la familia, su ministerio. Apréndase eso. Porque si usted comete errores, usted los enfrenta solo. Los errores los hizo usted. Usted no paga por los errores de nadie, usted paga por sus propios errores. Entonces, aquí hablando bíblicamente, alabado sea Dios. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan capítulo 2, 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa que el Hijo tiene
tiene también al Padre. Y lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. Y si los habéis oído del principio permanezca en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Alabado sea Dios. Juan estaba hablando del gnosticismo que se había metido en toda la iglesia, que estaba poniendo en tela de juicio acerca de la doctrina de Cristo. Entonces la doctrina de Cristo es una de las doctrinas más principales, fundamentales de la iglesia, que cualquier creyente tiene que conocerla y tiene que manejarla para a la hora de defender o a la hora de que el enemigo le ponga duda, usted sepa dónde usted está parado. La doctrina de Cristo es una doctrina que no se trastea con ella. ¿Escuchó bien? Con eso no se trastea, porque ese es el fundamento. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, que Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando habla de hijo, no está hablando de una categoría menor. ¿Cómo podemos explicar la Trinidad de una forma sencilla? Para terminar, cuando usted va a la panadería, usted dice, deme una docena de huevos. Una docena. ¿Cuántos huevos son? Son 12. Pero usted está pidiendo una docena. En la Biblia tenemos ese mismo concepto, claro, de la Trinidad. En Daniel capítulo 9 hablamos de semanas de año, de 7 años. Ese concepto de unidad bajo un solo nombre está en la Biblia. Solamente hay que tener una mente espiritual para comprenderla. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres tienen atributos de Dios: omnipotente, omnipresente, omnisciente. Jesús conocía lo que la gente pensaba y no era un don de ciencia. Es porque era omnisciente. Tenía ciencia de la de Dios. Entonces, estos asuntos son muy importantes, porque si comenzamos a negar eso, debilitamos el fundamento principal de la iglesia, Jesucristo. Todo está siendo atacado. El arrebatamiento de la iglesia, la santidad, ahora la doctrina de Cristo, un ataque bestial. No es casualidad que mientras muchos están en sus hogares alimentándose por estos medios, Satanás se ha disfrazado de ángel de luz para tratar de confundir a aquellos que están en sus casas quizás retenidos. Tenga mucho cuidado, porque son tiempos de engaño. Mire, volvamos a esto. No es quién lo dice, qué título tiene, qué libro ha escrito. Es la Biblia, hermano. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Clarito está la Biblia. Jesucristo es el Señor, Dios por todos los siglos. Amén y amén. Así que le dejo con esto por ahí. No quiero hacer video muy extenso, esperando que todo el mundo haya aprendido. La gente pregunta, uno habla, después cuando uno habla es que se busca el aguacero uno, pero eso no es nada, hermano. Ya estamos acostumbrados. Lo mío, repito, no es personal. El que lo quiera coger personal, lo único que va a reflejar es la carnalidad. No es personal. Amamos a nuestros hermanos, oramos por ellos, que Dios nos ayude. Y el que es bueno retractarse. Muchas veces los hombres de Dios cometen el error de no retractarse por el orgullo. Yo como pastor me he tenido que trepar en el altar muchas ocasiones a pedir perdón por algo que he hecho, una actitud. He pedido perdón. Los hombres de Dios también saben pedir perdón públicamente. Eso es muy importante, porque hay gente que hace las cosas en secreto. Hay gente que hace las cosas públicas y después quieren venir en secreto a pedir perdón. Después que te arrastraron el testimonio por el piso, después vienen en secreto a pedir perdón. Si usted arrastró a una persona públicamente pídele perdón. Así que no es personal. Oremos por nuestros hermanos. No se deje engañar. Vuelva a la Biblia, a la oración, tiempos finales. ¿Qué le puedo decir? Perseveremos hasta el final. Cristo está a las puertas. Dios me le bendiga hacia adelante y la paz de Dios con cada uno de ustedes.